Continuamos en Pro Mañana y dentro de nuestro espacio informativo siempre tenemos entrevistas y para ello vamos a recibir muy gentilmente en nuestros estudios, como siempre nos visita Carlos Pereira, el exministro de la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico. Una de las carteras me parece más importantes que tenemos, de hecho todas tienen su importancia, pero la Secretaría Técnica de Planificación es muy relevante, un trabajo en conjunto con los diferentes ministerios y ni hablar con el Poder Ejecutivo. Ministro, gracias por estar aquí en el canal. Al contrario, un placer, Ángel, muchas gracias por la invitación y antes que nada un saludo cordial y un buen inicio de año para todos. Igualmente, ministro, antes de entrar al aire me quedé con una frase que estábamos poniéndonos al día prácticamente con el ministro, de acuerdo a la situación, cómo se cerró el 2018 y algunos años anteriores, y me hablaba, ministro, usted del 87% de ejecución presupuestaria a nivel general, y es un número alto teniendo en cuenta algunos números y la dificultad de ejecución en diferentes entidades públicas, ministro. Sí, efectivamente, nosotros cerramos con una ejecución del 87%, lo cual considero bastante relevante y razonable, ¿verdad? Teniendo en cuenta las características y de cómo normalmente la gente cierra su ejecución de presupuesto cada fin de año. Nosotros le estamos dando una visión diferente en la STP. A 3 meses de mi gestión hemos recorrido 13 departamentos de los 17 que tiene el país, precisamente para crear un espacio de diálogo, de generar confianza, hablando con los gobernadores, con los intendentes municipales, de manera de que podamos conocer a ciencia cierta en territorio cuáles son las necesidades que tienen los diferentes distritos, los diferentes municipios, los diferentes departamentos en materia de salud, de educación, infraestructura, seguridad, porque esa es la manera de poder actualizar nuestro Plan Nacional de Desarrollo, que de hecho que empezamos el 6 de diciembre pasado, a través de una invitación a todo el sector público, ahora lo vamos a hacer con el sector privado también, de manera que sea lo bastante participativo e inclusivo posible, ¿verdad? Ese plan, esa actualización del Plan Nacional de Desarrollo definitivamente nos va a marcar la hoja de ruta, donde tenemos que ir construyendo juntos y crear los espacios de comunicación y diálogo a la ciudadanía para que también haga sus aportes, que es muy importante recoger todas las inquietudes, escucharle un poco a la gente, a los jóvenes, ¿verdad? A los cuentapropistas, a todos quienes componen los diferentes segmentos de nuestra economía. Y hacer de que ese Plan Nacional de Desarrollo realmente salga como un resultado de un gran diálogo nacional. Y volviendo al tema del presupuesto, nosotros dentro de la Secretaría Técnica de Planificación estamos desarrollando una nueva metodología, que es el sistema de planificación por resultado, que precisamente lo que pretende es ordenar un poco el gasto, controlar, actuar como una suerte de veedor de los organismos de las entidades del Estado, de que todos sus gastos estén orientados y estén alineados a los diferentes programas sociales del gobierno nacional. Y eso de alguna manera le va a permitir al Poder Ejecutivo, al Presidente de la República, tener una certeza de la razonabilidad con que se hacen los gastos. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es mejorar el gasto público, como para poder ofrecer, para que la oferta de servicios públicos a la ciudadanía sea realmente de bienes y de servicios públicos de calidad. Para tener un mejor gasto público, ministro, me parece que también hay que tener una radiografía general de todo el país, como usted está diciendo. Sí, efectivamente. Ha recorrido 13 departamentos, sí. Los 17 le quedan aún 4. Esos 4 prácticamente ya lo hemos hecho localmente porque han venido ellos hasta nosotros. Sí. Y a través del ordenamiento territorial, que es una herramienta potente que nos permite precisamente crear esos espacios de diálogo entre los gobiernos departamentales, los gobiernos municipales y la ciudadanía, ¿verdad? Eso es muy importante para poder recoger las inquietudes, identificar las necesidades insatisfechas que existen en cada pueblo, en cada distrito, de manera que nosotros desde la Secretaría Técnica de Planificación podamos transversalmente poder aplicar esos recursos o orientar esas necesidades detectadas en estas visitas hacia cada una de las entidades y los entes y secretarías de Estado. Por ejemplo, la gente manifiesta mucho y hace requerimientos en el orden de la salud, en el orden de la educación, ¿verdad? Estamos a días en que la SNEP nos ha diagnosticado prácticamente nuestro estado de educación, que es bastante preocupante. Y en ese sentido estamos trabajando y estamos abocados para tratar de orientar todos los recursos posibles en programas de acción que permitan, por un lado, desburocratizar todo el sistema de compras públicas, ganando espacio de tiempo que nos permita hacer más eficiente la llegada de los kits escolares a los niños, a las escuelas,
los vasos de leche, todos los aportes que realmente se tienen que hacer a nivel departamental y ir construyendo otro tipo de acción que nos permita ir avanzando en el tema educativo, que es preocupante, ¿verdad? Hemos visto los resultados del Banco Mundial, que a nosotros nos preocupa mucho. Precisamente hoy nos reunimos para poder retomar ya el año trabajando en ese sentido con la unidad de gestión, con el Ministerio de Hacienda y con el Ministerio de Educación, de manera que también el brazo articulador y de apoyo en la planificación por parte de la Secretaría Técnica de Planificación está a disposición de todos los entes, y de hecho nosotros en forma transversal hoy estamos acompañando no solamente a los ministerios del Poder Ejecutivo, sino a todos los organismos del Estado, incluyendo a las gobernaciones y por supuesto a los gobiernos municipales. Ministro, si bien el presupuesto a nivel general en todas las carteras, de hecho, siempre va a aparecer insuficiente. Eso va a pasar en todos lados, pero sí es también necesario el buen manejo de esos recursos y poder alcanzar la utilización de ese presupuesto que se tiene, porque en diferentes entidades muchas veces no alcanzan esa cifra que, por ejemplo, citaba usted del 87%. Sí, realmente, ¿Cómo hacer para que sí efectivamente se pueda utilizar todo el presupuesto año tras año? Es una muy buena pregunta, ¿verdad? Yo creo que estos espacios de reunión, estas comunicaciones que nosotros hoy estamos logrando, estas interacciones que estamos teniendo hoy con los que están al frente de las gobernaciones, de las municipalidades, nos permiten conocer de cerca cuáles son sus necesidades en sus distritos, en los diferentes departamentos. Eso a nosotros nos pone en una situación en donde también nosotros ponemos a disposición la herramienta que hoy estamos desarrollando. Insisto, el sistema de planificación por resultado va a ir reorientando y va a ir haciendo más eficiente a la entidad en la ejecución de su presupuesto y en la calidad del gasto que realiza, ¿verdad? Muchas veces, como bien dijiste, Ángel, nos quejamos por la falta de presupuesto, pero nosotros hemos hecho un estudio en donde realmente más que el presupuesto, lo importante es trabajar en la gestión del gasto. Cómo se gasta, cómo se compra, basado en qué tipo de herramientas y de instrumentos. Y ahí es donde nosotros construimos ya en el año 2015, la gente de la Secretaría Técnica de Planificación, de que yo me siento muy orgulloso, tiene muy buenos técnicos, han logrado coordinar con el Ministerio de Hacienda el sistema de planificación por resultado, que de hecho tiene un reconocimiento internacional a través del Banco Interamericano de Desarrollo. Eso ha sido premiado como iniciativa y hoy se erige ya como una herramienta fundamental, como modelo de herramienta de gestión de la calidad del gasto, que es lo que se pretende poner a consideración del Presidente de la República, que el tablero de mando de control, el mismo Poder Ejecutivo pueda tener la posibilidad de poder entrar a mirar en cada una de las entidades públicas cómo y de qué manera se hacen las orientaciones y las aplicaciones a los gastos. De qué manera esos gastos están alineados y se compadecen con la realidad económica y social del municipio o de la gobernación donde interactúa, y con eso optimizar también la gestión de ese municipio o de esa entidad pública, de manera de que la ciudadanía que paga sus impuestos pueda también recíprocamente recibir mejores servicios de calidad por parte del sector público. Nosotros hoy estamos muy comprometidos en este gobierno y con nuestra nueva manera de gestionar el gasto público, a que realmente la Secretaría Técnica de Planificación se convierta en un verdadero coordinador y contribuyente de la mejora continua de la gestión, buscando una mejora en la calidad del gasto público. Ministro, ¿cuáles serían las prioridades para el 2019? Sabemos que su cartera va muy en sintonía y va muy de cerca con el Poder Ejecutivo, directamente con el Presidente de la República. Bueno, ¿cuáles son las prioridades para este año específicamente? Nosotros vamos a estar tratando de contribuir fuertemente en las políticas públicas orientadas a la salud pública, a la educación propiamente, a los gastos de infraestructura. Es muy importante los costos estructurales que obviamente tenemos que poner a consideración y tenemos que priorizar para que la ciudadanía tenga mejores accesos de caminos en el campo, que la gente tenga la posibilidad de poder comerciar sus productos, sobre todo el pequeño productor, tenga esa posibilidad de poder tener caminos que lo conduzcan hacia un mercado que hoy quizás teniendo le resulta insuficiente o le resulta cíclico, hacer de que realmente esa productividad sea continua. Estamos trabajando para crear políticas públicas que le permita conectar mercados al pequeño productor,
a través de un mejor acceso, a través de una comercialización que hoy no tienen, o si lo tienen pero en forma estacional, no continua, y tratar de articular también toda la fuerza de la banca pública a través del Banco de Fomento, del Crédito Agrícola de Habilitación, que propicien medidas y mecanismos de financiación conforme a los requerimientos que tiene el pequeño productor. Ya no queremos hablar de la potencialidad que tiene la agricultura familiar campesina, queremos ir pasando hacia un estado diferente, tratar de hablar del pequeño productor comercial, dándole ese espacio de importancia que debe tener el pequeño productor y esa seguridad que debe tener al momento de que empiece a producir. Estamos trabajando muy de cerca con el Ministro de Agricultura y Ganadería, propiciando las acciones de asistencia técnica, de los planes de acción para los sesameros, para la producción de la banana, el tomate, la cebolla, la papa, de manera de que cada sector pueda ser evaluado en principio, primeramente por un estudio técnico de los ingenieros agrónomos que puedan evaluar la potencialidad del suelo y de esa manera ir buscando cómo ir orientándoles en cada una de las actividades a que ellos se tienen que dedicar. Estamos coordinando acciones realmente entre todos los ministerios. Ahora terminó el Poder Ejecutivo de sacar un decreto donde la reducción de pobreza va orientado al Ministerio de Desarrollo Social y todo ese know-how, ese background de actividad, de experiencia, de expertise que ha acumulado en estos últimos 5 años la Secretaría Técnica de Planificación, obviamente también va a estar acompañando ese proceso de reducción de pobreza, optimizando esa gestión dentro del Ministerio de Desarrollo Social, y la STP se convertiría en una suerte de diríamos que vamos a estar coordinando organizadamente con todos los entes la mejor manera posible de gestionar sus presupuestos orientados a las prioridades del gobierno nacional. Ministro, me parece también que un manual de procedimientos tipo ISO 9000 incluso a nivel general, ¿no? Tanto en las instituciones públicas, en lo que tiene que ver a la planificación anual y de gestión, se puede también llevar al campo, por ejemplo, a lo que corresponde a la agricultura familiar, al capacitar al fortalecimiento totalmente realmente de lo que hoy representaría lo que le llamamos tradicionalmente la agricultura familiar campesina, y ir dotándole ya como un espacio más sólido de conformar el pequeño productor comercial, que ellos ya se sientan comerciantes, que ya se sientan parte del ciclo productivo, ¿verdad? Y ir generando y creando el mercado que hoy no lo tienen de manera permanente, como para que ese espacio de comercialización termine siendo el último eslabón de donde ellos puedan ver el resultado de su esfuerzo y de su sacrificio. Ministro, ¿y Arovia cómo Bueno, ha cerrado? esa es una pregunta importante y te agradezco por eso, ¿verdad? Arovia es un programa de voluntariado que nace como una iniciativa de la Secretaría Técnica de Planificación. Es un modelo de gestión moderno, diríamos, en el que consiste una manera de descentralizar un poco el recurso humano calificado. Eso significa de que gente joven profesional en cualesquiera de las carreras orientadas a la economía, al aspecto social, al aspecto ambiental, tenga esa vocación de poder ir a instalarse por un año en una comunidad lejos de la suya, donde pueda ir a interactuar, pueda ir a conocer la realidad económica, social y cultural de esa comunidad a la que es asignado. Y ese bagaje de experiencia sirve como para ir fijando también y delineando políticas públicas en cómo culturizar, cómo interactuar socialmente con una comunidad que hoy está un poco alejada de la comunidad urbana, ¿verdad? Cómo se da el proceso de migración del sector rural al sector urbano. Y esa experiencia de Arovia ha permitido de que hoy la STP se haya esparcido en 22 distritos dentro de 5 departamentos y haya sido posible generar 17 proyectos que han terminado en 44 servicios públicos hoy ofrecidos en forma dispersa, ¿verdad? Ahora el Gobierno Nacional acaba de sacar en diciembre pasado el Consejo Nacional de Voluntariado, donde la primera dama también tiene esa preocupación porque los jóvenes puedan compartir y puedan esparcir esa experiencia y esos conocimientos en aquellos pueblos que están un poco más alejados de la ciudad. Y yo creo que es un programa, el programa de voluntariado es un mecanismo muy interesante
de propiciar y de replicar las políticas públicas a nivel comunitario, ¿verdad? Y un ejemplo de ello se deriva, por ejemplo, en octubre pasado del 2018 se celebró los 40 años de los primeros voluntarios del Japón, ¿verdad? A través de la JICA. Y eso refleja un poco la enorme riqueza que tiene para un pueblo la capacidad de transferir esos conocimientos de los países que están más desarrollados que nosotros, ¿verdad? Quizás inspirado un poco en ese modelo del voluntariado del Japón, nace un poco este programa de Arovia que hoy estamos replicando y estamos consolidando fuertemente dentro de la Secretaría Técnica de Planificación como una suerte también de mostrarle a ese joven recién egresado que si tiene esa vocación de servicio, el gobierno tiene un espacio en donde él puede venir a generar o poder venir a volcar todo ese conocimiento adquirido y ir a compartir en una comunidad durante un año, conviviendo y residiendo, ¿verdad? En esas comunidades rurales. Conocer un poco lo que es la realidad y transferir. Exactamente, esas son experiencias muy ricas, ¿verdad? Que a nivel de joven nosotros tenemos un bono demográfico muy importante, que también representa hoy ya un desafío y un reto también importante, porque en la medida que la gente que va egresando de la universidad y no consigue ser incorporado en el mercado laboral y tampoco consigue desarrollar una actividad por cuenta propia, obviamente ya le surge la interrogante de qué va a seguir haciendo en nuestro territorio, ¿verdad? Entonces claro, empieza a buscar a dónde ir, a qué país migrar de repente para poder ir a desarrollarse. Y yo creo que hoy el gobierno nacional tiene un abanico de alternativas importantes para retener a ese talento joven. Hay que descentralizar también la exactamente, idea. Por eso hablaba yo de una manera moderna y simplificada de descentralizar el recurso humano calificado, ¿verdad? Totalmente. Porque a Ángel, capacitado, joven, lleno de talento, lleno de voluntad, le doy la oportunidad para que vaya a una comunidad que está lejos del acceso a la ciudad, de manera que pueda ir a acopiar costumbres, cómo se maneja tradicionalmente la juventud, cuáles son los espacios de esparcimiento que tiene, cuáles son los aspectos culturales que rodea o que interactúan en ese ámbito, de manera que él pueda ir construyendo mecanismos de conexión entre ese sector rural y el urbano, pero sin precisamente que ocurran ese proceso de migración, sino más bien ir fortaleciendo quizás con aquellos valores y con aquellos factores motivacionales para que la gente siga queriendo quedarse en su comunidad y encontrar una actividad que desarrollar dentro de la misma, ¿verdad? Ministro, ¿qué se entiende? Mencionaba usted dentro de las diferentes actividades que están realizando apuntar a políticas públicas directamente que sean participativas y sustentables. ¿Qué entendemos por ello dentro de las diferentes actividades que van promoviendo? Muy interesante tu pregunta, ¿verdad? Nosotros somos del criterio de que buscar siempre una participación con una visión inclusiva y sustentable. Esa sustentabilidad está orientada a que se diseñe un sistema programático de actividad que permita dejar como un legado y como un modelo, ¿verdad? Como una hoja de ruta, ¿verdad? Construir un hito como para que la gente pueda entender, bueno, este es el procedimiento que debemos de seguir para poder llegar a tener un servicio público. Este es el procedimiento que debemos de seguir para poder tener contribución a la seguridad social desde el momento de que somos incorporados al mercado laboral. O sea, es ir concienciando a la gente que trabaja por un lado y a la gente que contrata o emplea a la gente, ¿verdad? El que tiene funcionario tiene que tener la conciencia de que ese funcionario tiene que aportar al sistema de seguridad social porque tiene que ofrecer una cobertura de asistencia de la salud. Y precisamente eso es lo que se busca con la sustentabilidad. Nosotros somos del criterio de que el Plan Nacional de Desarrollo, que está alineado a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en el mundo a través de las Naciones Unidas, cada país ya es partícipe de crear los mecanismos locales, ¿verdad? A través del fortalecimiento de sus instituciones, a través de la generación de la confianza interinstitucional primero. Y yo creo que nuestro Plan Nacional de Desarrollo debe ser como una alerta también para el sector político, en el sentido de que es quizás el último documento que permite a la gente de la política, a través de las políticas públicas,
a que la ciudadanía tenga esa confianza en sus instituciones, en sus representantes y en sus políticos, ¿verdad? Porque en la medida que también esas políticas públicas han nacido de la interacción y del aporte individual, el aporte colectivo, de recoger de todos los espacios que componen nuestra sociedad, ¿verdad? Eso le va a ir dando la riqueza necesaria y sobre todo el alcance, ¿verdad? Porque es importante que la gente se sienta partícipe de la construcción de esa política pública. Y hoy está demostrado en el mundo de que la mejor política pública es la que termina consultando al propio ciudadano de cuál es su inquietud, cuál es el servicio que hay que mejorar y cuál es el servicio que quizás no hay y que hay que crear. Ministro Carlos Pereira, gracias por compartir este espacio y le esperamos pronto nuevamente. Al contrario, Ángel, para mí este espacio es un placer compartir con usted y estamos siempre atentos a cualquier requerimiento y para cualquier oportunidad nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasaba entonces Carlos Pereira, ministro de la STP en los estudios de Canal Pro. Seguramente vamos a tenerlo más adelante. Vamos a seguir charlando acerca de las diferentes actividades que vienen realizando desde la STP y la recepción, por supuesto, que tienen también dentro de las diferentes entidades públicas. Nosotros vamos a una pausa, ya volvemos.